Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tensión máxima. El vestido de novia de Neslihan Atagul desata una guerra familiar y pone en riesgo la paz antes de la gran boda con Burak. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco se ha despertado con una noticia que ha empañado la alegría de los preparativos de la boda más esperada del año. Cuando todos pensábamos que el camino hacia el altar de Neslihan Atagul y Burak Özçivit estaba lleno de rosas y felicidad, una tormenta inesperada ha estallado en el seno de la familia. Y el motivo no es otro que el vestido de novia. Sí, amigos, esa prenda soñada que debería ser símbolo de amor y pureza se ha convertido en la manzana de la discordia que ha provocado el primer gran crisis entre la pareja y sus familias. Todo sucedió ayer por la tarde en una de las boutiques de alta costura más exclusivas de Estambul, un lugar donde se supone que los sueños se hacen realidad. Pero que terminó convirtiéndose en el escenario de una discusión que ha dejado a todos con el corazón en un puño. Según fuentes muy cercanas que presenciaron el momento, Neslihan llegó a la prueba de su vestido acompañada por su madre, algunas amigas íntimas y, por supuesto, la madre de Burak, quien ha estado muy involucrada en los detalles de la ceremonia. El ambiente al principio era de total celebración, con copas de champán y risas nerviosas, hasta que Neslihan salió del probador luciendo el diseño que ella misma había elegido en secreto. Lejos de ser el clásico vestido de princesa, con faldas voluminosas y encajes tradicionales que la familia del novio esperaba, Neslihan apareció con un modelo moderno, atrevido y con un toque bohemio que gritaba libertad. El vestido, diseñado por un famoso modista francés, tenía transparencias sutiles en la espalda y un corte que, aunque elegante, rompía con las normas conservadoras que suelen regir en las bodas tradicionales turcas. La reacción de la madre de Burak fue inmediata y, lamentablemente, no fue la que Neslihan esperaba. El silencio se apoderó de la sala, un silencio gélido que cortaba la respiración. Según nuestra fuente, la madre de Burak dejó su copa en la mesa con un gesto serio y dijo: Neslihan, querida, eres hermosa, ¿pero no crees que esto es demasiado? Nuestra familia tiene una reputación y este vestido no parece apropiado para una ceremonia tan solemne. Esperábamos algo más, respetuoso. Estas palabras cayeron como un cubo de agua helada sobre la actriz. Neslihan, quien se sentía empoderada y bella en su elección, vio cómo su momento mágico se desmoronaba en segundos. Con lágrimas brillando en sus ojos, pero con la firmeza que la caracteriza, Neslihan respondió defendiendo su esencia: con todo respeto, este vestido soy yo. No quiero disfrazarme de alguien que no soy el día más importante de mi vida. Burak se enamoró de mí por mi autenticidad, no por seguir reglas antiguas. Si no puedo ser yo misma en mi propia boda, ¿entonces de qué sirve todo esto? La tensión escaló rápidamente. Las amigas de Neslihan intentaron calmar los ánimos, asegurando que el vestido era una obra de arte, pero el daño ya estaba hecho. La discusión pasó de ser sobre un simple trozo de tela a un debate sobre el control, las tradiciones y la libertad individual. Se dice que la madre de Burak insistió en que se hicieran modificaciones para cubrir ciertas partes del vestido, sugiriendo añadir mangas largas o una capa más gruesa, algo a lo que Neslihan se negó rotundamente. No voy a alterar mi sueño para complacer a los demás. Este es mi cuerpo y mi boda, sentenció la actriz antes de regresar al probador llorando, dando por terminada la sesión de prueba de manera abrupta. La noticia de este enfrentamiento no tardó en llegar a oídos de Burak Özçivit, quien se encontraba en una reunión de negocios cerca del lugar. El galán, al enterarse de que su futura esposa había salido de la tienda visiblemente afectada y con los ojos rojos, corrió a su encuentro. Fuentes aseguran que Burak se encuentra ahora en la posición más difícil de todas, atrapado entre el amor de su vida y el respeto por su madre. Anoche, la pareja fue vista cenando en un lugar apartado, y sus rostros reflejaban la gravedad de la situación. Un camarero que los atendió nos reveló parte de la conversación que tuvieron en la mesa. Burak, tomando la mano de Neslihan, le dijo con voz suave: mi amor, sabes que para mí eres perfecta con lo que te pongas. Pero mi madre es de otra generación, ella no lo hace por maldad, solo tiene miedo del que dirán. Por favor, no dejes que esto arruine nuestra felicidad. Encontraremos una solución. A lo que Neslihan, todavía dolida, respondió: Burak, no es solo el vestido. Es el hecho de que siento que no me aceptan tal como soy. Si cedo ahora, ¿qué pasará después?
No quiero comenzar nuestro matrimonio sintiéndome prisionera de las expectativas de tu familia. Necesito que estés de mi lado al 100%. Qué situación tan complicada, amigos. Estamos viendo cómo los preparativos de una boda de ensueño pueden sacar a la luz diferencias profundas que van más allá de la estética. Los rumores dicen que Burak ha convocado una reunión familiar de emergencia para esta misma noche, con el objetivo de mediar y calmar las aguas. Él está decidido a que Neslihan use el vestido que la haga feliz, pero también quiere evitar un conflicto permanente con su propia familia. Se dice que Burak está dispuesto a hablar seriamente con su madre para hacerle entender que los tiempos han cambiado y que la felicidad de Neslihan es su prioridad absoluta. Si ella sonríe, yo soy feliz. El vestido se queda, habría dicho Burak a un amigo cercano esta mañana. Sin embargo, la presión mediática no ayuda. Ahora que se ha filtrado la noticia del vestido de la discordia, todos los ojos estarán puestos en Neslihan el día de la boda para ver si finalmente usó su diseño original o si cedió ante la presión familiar. Los fanáticos de la pareja han comenzado a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo a la actriz, usando hashtags como "Deja que Neslihan brille" y "Novia real". La mayoría opina que la novia debe ser quien decida cómo verse en su gran día, sin interferencias de nadie. Por otro lado, los sectores más conservadores apoyan a la madre de Burak, argumentando que las bodas son eventos familiares y que se debe mantener cierto decoro. Esta división de opiniones ha convertido el tema en el debate nacional del momento. Neslihan Atagul, quien siempre se ha mostrado como una mujer fuerte e independiente, está enfrentando una prueba de fuego. ¿Podrá su amor por Burak superar este obstáculo familiar? ¿Logrará imponer su estilo y su personalidad sin romper los lazos con su futura familia política? Lo que está claro es que la boda sigue en pie, pero la atmósfera de cuento de hadas se ha tornado un poco gris. Estamos ansiosos por ver cómo se resuelve este drama. ¿Veremos a una Neslihan radiante y rebelde caminando hacia el altar, o veremos una versión más recatada para complacer a la suegra? Sea como sea, lo importante es que el amor triunfe. Seguiremos muy de cerca cada movimiento, cada declaración y cada detalle de esta historia que nos tiene a todos en vilo. La moda, las tradiciones y el amor están en juego en esta batalla nupcial. Hemos llegado al final de este video cargado de polémica, moda y tensiones familiares. La situación del vestido de Neslihan nos ha dejado a todos pensando. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre este conflicto. ¿Creen que Neslihan Atagul debería usar el vestido que ella quiere sin importar lo que diga su suegra? ¿O piensan que debería ceder y hacer modificaciones para mantener la paz en la familia de Burak? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Burak o Sibit? ¿Apoyarían a su madre o a su novia? Por favor, dejen sus opiniones, sus consejos para la pareja y sus teorías sobre cómo terminará este drama aquí abajo en los comentarios, los leeré todos con mucho interés. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para enterarse del desenlace de esta historia y darle un gran like a este video si apoyan la libertad de las novias. Hasta la próxima con más noticias exclusivas.